Ejercicio número 1. Electroneumática. La filosofía de operación es la siguiente. Conectar tres pistones donde cada uno tenga una secuencia de salida de 5 segundos. Por lo tanto, también debe de entrar a su posición inicial de carrera cada 5 segundos. El circuito eléctrico cuenta con un paro y arranque. Lo que estamos viendo en la pantalla, el diagrama, es un diagrama neumático. Antes de que comenten, sí, obviamente me faltó la alimentación, pero para reducir el circuito en la diapositiva, pues lo hicimos de esta manera, ¿no? Entonces, se puede decir el maestro nos pidió tres pistones, en este caso son de doble efecto, como se puede apreciar en la pantalla. De igual manera contamos con tres electroválvulas, que en este caso son de accionamiento por relevador o por pilotaje. En este caso 1M1, 1M2, lo llamé para el primer cilindro. También el segundo, en este caso 2M1, 2M2. Y el último es accionada por relevador, o prácticamente servopilotada. Y sin embargo su retorno va a ser por muelle, ¿ok? Entonces también hay que recalcar que por cada pistón tenemos un sensor, que en este caso ya sean sensores magnéticos, ópticos, inductivos, capacitivos, etcétera. Aquí solamente vamos a simular, ¿no? Entonces, el primer pistón, yo voy a decir que cuando esté retraído, el sensor A0 lo va a detectar. Y ahora cuando este se excite o salga o realice su avance completo, como ustedes lo quieran llamar, el sensor que lo va a detectar va a ser A1, ¿ok? Y pues prácticamente 0 es para prácticamente su posición en reposo y 1 es el avance completo, ¿no? Si estoy en el segundo cilindro, pues va a ser B0, B1 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, dejando claro cuál es la filosofía de operación, porque eso es lo que hay que realizar antes, tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer. Entonces yo, cuando pulse S1, automáticamente voy a activar el relevador 1M1 y por lo tanto el primer pistón se va a excitar o va a avanzar hasta que active A1 y por lo tanto va a permanecer en avance completo durante 5 segundos. ¿Para qué? Para que inmediatamente se active 2M1 y por lo tanto el segundo pistón tenga ese avance completo, y lo cual va a permanecer de esa manera 5 segundos. Pasado estos 5 segundos, entonces inmediatamente va a activar el tercer pistón, que en este caso va a ser por el relevador 3M1, y también cuando este avance completamente vamos a esperar 5 segundos. Una vez que cada pistón esté completamente o haya avanzado completamente, entonces el tercer pistón se va a retraer, pero va a permanecer durante 5 segundos en esa posición. Cuando terminen esos 5 segundos, entonces va a decirle a 2M2 que retraiga el pistón, en este caso el segundo pistón, y por lo tanto va a permanecer en posición de retraído 5 segundos, para que pasado esos 5 segundos se retraiga completamente el primer cilindro, que en este caso va a ser 1M2, y por lo tanto ahí termina mi secuencia. Entonces, una vez entendido cómo es lo que queremos hacer, yo lo que recomiendo primero es realizar la secuencia, o en este caso, sí, la secuencia electroneumática, para saber cómo va a funcionar nuestro circuito. Y posteriormente vamos a colocarle los timers, ¿no? Porque los timers prácticamente es la cereza en el pastel, es muy fácil. Lo más complejo para mí es hacer la secuencia. Entonces, haciendo el método de secuencias, entonces sabemos que quiero que el primer pistón tenga avance completo. Recordemos que cuando quiero que salga de su cámara del vástago, en este caso va a ser positivo. Entonces, una vez que el primer pistón avance, yo también quiero que el segundo pistón avance, después que el tercer pistón avance, y cuando los tres ya estén completamente avanzados, o en este caso avance completo, quiero que el primero que se retraiga va a ser C menos, en este caso C, perdón, que el menos significa que se va a retraer. Posteriormente se va a retraer B y por último A. Entonces, una vez que tengamos listo esto, entonces vamos a dividir cuáles son las secuencias en realidad. En este caso, la regla nos indica que cuando haya la repetición de un vástago, o en este caso la acción de un vástago, entonces ahí va a ser la división de la secuencia, que en este caso los que se repiten prácticamente de inmediato es C, y por lo tanto aquí ya podemos ver la primera secuencia, que en este caso la secuencia número 1 es para el avance y la secuencia número 2 es para el retroceso. Entonces, ¿cómo quiero que empiece mi primera secuencia? Que en este caso cuando se tenga el avance completo del primer pistón, entonces yo quiero que
empiece cuando pulse S1, pero recordemos que si quiero empezar algo desde cero, pues prácticamente el que me indica, oye, ya está listo tu proceso para que lo vuelvas a iniciar, pues prácticamente el primer pistón tiene que estar retraído. ¿Y quién nos lo va a indicar? A0. Entonces, ya ya empecé mi secuencia. ¿Quién me va a indicar que ya puede empezar, ya el cilindro B puede avanzar completamente? Prácticamente va a ser A1, porque el momento en que yo pulse S1 y A0 está en posición de retraído, el pistón avanza y prácticamente se activa A1. Y cuando el sensor avanza y lo detecta A1, pues prácticamente ya puede empezar que mi segundo cilindro avance, ¿no? Entonces prácticamente va a ser lo mismo para C+, que en este caso me lo va a indicar B1. Ahora, ¿quién me va a indicar que la secuencia 2 empiece? En este caso, cuando los pistones se retraigan, pues prácticamente va a ser C1. Ahora, ¿quién me va a indicar que B se retraiga? C0. Y ahora, ¿quién me indica que A se retraiga? B0. Y pues prácticamente esta es la secuencia que vamos a realizar, que ahora lo vamos a realizar en FluidSim. Ok, ya estamos en FluidSim, en este caso lo están viendo muy chiquito, pero nada más es para que observen cuál es nuestro circuito eléctrico y también nuestro circuito neumático. En la parte de abajo nada más los coloco, en este caso como en mi escuela tienen el material didáctico de Festo, lo podemos realizar en montaje físico, pero para la persona que quiera montarlo físicamente, yo en mi circuito pues utilizo interruptores, pero si se dan cuenta los sensores, que en este caso inductivos, capacitivos, pues no tienen varios interruptores, y para ello pues puedes relacionar que cuando se accione un sensor pues lo relacionas con un relevador, y sabemos que los relevadores tienen diferentes contactos y pues prácticamente ocupan dos módulos de relevadores, que en este caso cada módulo cuenta con 3 relevadores. Entonces, una vez aclarado lo anterior, podemos empezar con la explicación del circuito eléctrico. Como sabemos, se puede decir el jefe de la empresa nos pide que tenga un paro y arranque, o en este caso un paro y arranque. En este caso sabemos que S1 es un pulsador. De igual manera contamos con S2, que es normalmente cerrado, y el primero S1 es normalmente abierto. Si se dan cuenta, S1 es el que le doy el pulso y se activa inmediatamente el circuito. Y como es paro y arranque, pues prácticamente tenemos que energizar una bobina para que al momento en que yo dé un pulso quede enclavado el circuito. Entonces recordemos, mi bobina va a ser, en este caso le llamé K3, y pues prácticamente hago un circuito en paralelo respecto a S1, que en este caso es K3 normalmente abierto, para que cuando se energice K3 pues prácticamente cierra, S1 pues nada más le dé un pulso, está abierto y por aquí pase la energía. Ok, entonces algo que tenemos que identificar inmediatamente es K1 y K2, que en este caso ustedes lo van a estar viendo en esta parte de la pantalla, que en este caso K1 es para mi secuencia 1 y K2 es para mi secuencia 2. Prácticamente tenemos que hacer una relación. Si yo quiero que empiece mi K1, entonces K2 tiene que estar desactivado, que en este caso es una compuerta normalmente cerrada. Y prácticamente va a suceder lo mismo con K2. Si yo quiero que empiece K2, entonces K1 debió de haber terminado, que en este caso va a ser una compuerta normalmente cerrada. Ok, entonces explicando esta parte del circuito, pues nada más tenemos que aclarar por qué coloqué de esta manera el circuito. Pues prácticamente es porque si se dan cuenta, para iniciar la secuencia 2, ¿de qué dependo? De C1. Y para iniciar mi secuencia K1, ¿de quién dependo? De A0. Y por regla, pues prácticamente si quieres iniciar una secuencia, pues prácticamente le haces el circuito de paralelo de un contacto normalmente abierto respecto a esa secuencia, que en este caso estoy en K1, pues le hago un circuito paralelo en K1 del sensor que me indica que inicia la secuencia. Y prácticamente sucede con K2. El sensor que indica que ya puede empezar la secuencia es C1. Y por lo tanto lo hacemos el circuito en paralelo. De igual manera tenemos que indicar cuándo se termina esa secuencia. Y si se dan cuenta, solamente nos falta explicar C1 porque está acá y A0 que está acá. Si se dan cuenta en el diagrama que tenemos, prácticamente la secuencia 1 termina cuando empieza, cuando se detecta con C1. Y por lo tanto coloco un circuito normalmente cerrado aquí, o un contacto, como lo quieran ver, para que cuando empiece la segunda secuencia, se abra y inmediatamente no le llega voltaje o corriente, como lo quieran ver, a K1 o a la secuencia 1. Y prácticamente pasa lo mismo con la secuencia número 2. Recuerden que esto nos indica la secuencia número 2 y esta la secuencia número 1.
¿ok? Entonces, ¿quién me va a indicar de nuestro diagrama que tenemos que va a terminar la secuencia número 2? Pues prácticamente a 0. Y con eso ya tenemos las conexiones de las secuencias, que esto a lo mejor puedas hacer tu circuito o lo que estoy realizando más rápido. Pero ahora tenemos que imaginarnos si utilizamos muchas, pero muchas, no sé, secuencias de que sean 6, 7 cilindros, pues prácticamente esto te va a ayudar mucho, ¿ok? Entonces, en esta parte que estoy señalando, prácticamente son las secuencias que tenemos de A+, B+, y C+, que en este caso es la secuencia número 1, y lo de la parte restante es la secuencia K2, ¿ok? Entonces, de mi secuencia número 1, en este caso está normalmente abierta, para que cuando se active la secuencia número 1, esta se cierre y pase corriente al resto del circuito. Entonces, inmediatamente cuando le doy S1, o le doy el pulsador S1, entonces se activa K1, y entonces va a energizar ¿a quién? A 1M1. Y prácticamente el primer pistón obtendrá el avance completo. Entonces, cuando llegue hasta mi sensor A1, que en este caso, recuerden que aquí puse sensor A0, sensor A1, y no. Y la relación, pues prácticamente es con relevador A1. Entonces, cuando el primer pistón avanzó completamente, este contacto se va a cerrar y por lo tanto, el segundo pistón va a avanzar. Ahora, cuando el segundo pistón avanzó completamente, activa B1 y B1 se va a cerrar. Entonces, va a activar o va a permitir el avance completo de 3M1. Y cuando llegue el tercer pistón hasta su avance completo, aquí va a activar a CS1 y por lo tanto este contacto se va a abrir, terminando nuestra primera secuencia. Y sin embargo, en esta se va a cerrar y entonces nos va a permitir que empiece la segunda secuencia. Entonces va a energizar al relevador K2 y para ello aquí tenemos un interruptor, que en este caso, ya puedo empezar mi secuencia, se cierra el contacto y entonces va a permitir energizar este circuito. Y pues prácticamente es cuando llegue a C0, pues quiero que le quites la energía a 2M2, que en este caso es para que se retraiga el segundo pistón. Cuando llega B0, entonces este se abre y por lo tanto va a energizar a 1M2, entonces vamos a ver lo dicho anteriormente. Activo S1, sale el primer pistón, sale el segundo pistón, sale el tercer pistón, regresa el tercer pistón, regresa el segundo y regresa al primero. Pues prácticamente como es un enclavamiento, pues el circuito es automático, Entonces con esto entendemos cómo funciona nuestra secuencia. Ahora sí, vamos a realizar los temporizadores. Ahora sí estamos mostrando nuestro circuito, ahora con temporizadores. A lo mejor se vea complejo, pero prácticamente nada más estamos agregando los temporizadores y estamos cambiando esos contactos que nos permiten comenzar o terminar nuestra secuencia, Perdón si está un poquito revuelto. Entonces, ¿cómo quiero? En este caso vamos a enfocarnos ahorita en cómo quiero que empiece mi secuencia número 1. Si se dan cuenta, de inmediatamente voy a energizar al primer cilindro, se va a excitar completamente y por lo tanto A1 se va a cerrar. ¿Por qué? Porque ya avanzó completamente. Cuando se cierra A1, prácticamente puede avanzar el segundo cilindro, pero yo quiero que el primer pistón esté así durante 5 segundos o avance completamente para que luego empiece el segundo pistón a avanzar y por lo tanto activamos un timer on. Prácticamente vamos a depender de los timers de tiempo de deceleración, que en este caso de arranque, que son de 5 segundos. Entonces cuando A1 se active, prácticamente va a empezar el conteo de 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, para que así cuando termine el tiempo transcurrido se active la salida y por lo tanto el timer 1, que es un contacto normalmente abierto, se cierre cuando hayan finalizado los 5 segundos y por lo tanto puede empezar mi siguiente proceso, que en este caso es que el segundo pistón avance. Llega el segundo pistón, ya avanzó completamente, obviamente lo va a detectar el sensor número B1 y por lo tanto se va a cerrar. Entonces otra vez activo otro timer, 5 segundos se terminan, el contacto normalmente abierto del timer 2 se va a cerrar y por lo tanto va a excitar a 3M1. Este avanza completamente y por lo tanto va a activar el sensor C1. Va a pasar los 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, pero recordemos que cuando C1 lo detecta, en este caso en el circuito anterior,
hacíamos que, vamos a hacer la comparativa. Aquí tenemos nuestro primer circuito sin temporizadores, que en este caso C1 terminaba mi secuencia número 1, pero nosotros sabemos que ahora C1 va a esperar 5 segundos respecto al timer 3, y ahora en vez de tener a C1 que va a terminar mi secuencia número 1, ahora vamos a hacer que termine con el timer número 3, pero ahora tiene que estar normalmente cerrado para que cuando termine ese tiempo se abra, ¿ok? Y entonces automáticamente va a empezar mi secuencia número 2 y va a ser más sencillo. ¿Por qué? Porque prácticamente son válvulas biestables. Entonces el tercer pistón se retrae, activa C0 y por lo tanto va a activar el timer número 4. Pasan 5 segundos, entonces el normalmente abierto del timer 4 se va a cerrar y por lo tanto va a excitar a 2M2 y se va a retraer. Entonces detecta el sensor B0 que ya está retraído el segundo pistón, entonces va a activar el quinto temporizador 5 segundos y por lo tanto es normalmente abierto, se va a cerrar y excita a 1M2. Pero aquí la única diferencia es que yo ya no quiero que la secuencia sea automática y pues prácticamente quiero que deje de energizar a todo mi circuito. ¿Respecto a quién? Al timer 5, que es normalmente cerrado. Cuando termine o cuando que me diga que el primer pistón ya se retrajo durante 5 segundos, se va a abrir y por lo tanto ya no va a seguir mi secuencia automáticamente. Vamos a ver la continuación. Aquí me está dando errores porque lo moví. En este caso no pueden haber conductos encima de otros. S1 la activo 1, 2, 3, 4, 5 segundos respecto al timer 1. Entonces va a empezar mi segunda secuencia. 1, 2, 3, 4, 5. Va a pasar mi tercera secuencia. 1, 2, 3, 4, 5. Si se dan cuenta es la primera secuencia. Termina C1, entonces K1 se abre y por lo tanto K2 va a empezar. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez va a pasar, se retrae. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces se va a retraer y por lo tanto timer 3 abrió y mi circuito ya está desenergizado y prácticamente ya cumplimos con la filosofía de operación. Sin embargo, ahora el maestro quiere que tengamos un paro de emergencia en nuestro circuito y pues prácticamente ya lo tenemos hecho. ¿Qué es lo que tenemos a continuación? Es el mismo circuito que acaban de ver anteriormente. Sin embargo, aquí tenemos el paro y arranque. El paro y arranque es un contacto de enclavamiento. En este caso yo quiero que todo mi circuito esté retroalimentado con 24 voltios, pero respecto a quién? Al paro y arranque. En este caso está normalmente cerrado. Este va a permitir el paso de la energía a todo el circuito. De igual manera, de manera física, cuenta con una lámpara, que es la que podemos ver en esta parte. Pero yo también, ¿por qué te estoy colocando un relevador K4? Pues prácticamente, si yo nada más coloco el paro y arranque sin el relevador, pues obviamente mi circuito se desenergiza automáticamente. Sin embargo, recordemos que por las válvulas biestables prácticamente son válvulas de memoria, que si están completamente en avance completo, si les dejo de suministrar la energía al circuito eléctrico, pues esas van a permanecer en esa posición. Sin embargo, yo quiero que el paro y arranque prácticamente sea, o el paro de emergencia, perdón, en este caso lo nombré mal, se desenergice completamente. O sea que los tres pistones, si están completamente avanzados, aplico el paro de emergencia, entonces los tres cilindros se retraen automáticamente, ¿ok? Y por lo tanto depende de un relevador K4. Y aquí es nuestro nuevo circuito, que en este caso yo quiero que 2M2 y 1M2 se retraigan, porque es mi problema, son válvulas de memoria, a comparación de 3M1. Si yo aplico el paro de emergencia, 3M1 se desenergiza y por lo tanto, como es retorno por muelle, el tercer pistón se retrae otra vez. Entonces yo voy a tener 24 voltios externos y por lo tanto vamos a tener válvulas normalmente cerradas, porque se va a energizar K4 y por lo tanto se van a abrir. Entonces cuando yo aplique el paro de emergencia, pues prácticamente no tiene voltaje suministrado y por lo tanto estos se van a cerrar, y lo que van a provocar es que 2M2 y 1M2 se retraigan sin importar que estén en avance completo, sin importar que el resto del circuito no tenga voltaje. Entonces empezamos nuestro circuito. Si se dan cuenta, el paro y arranque está suministrando energía. S1 lo activo y empieza mi circuito. Ok, pasan los 5 segundos. Avanza 1, 2, 3, 4, 5. Avanza. Y si yo no quiero que termine esos 5 segundos, que hubo un problema en mi proceso, activo el paro de emergencia y prácticamente los tres cilindros se retraen.
Y con esto cumplimos con la filosofía de operación.